Hablando del personaje de Trotsky, tú escribiste un libro sobre Trotsky y también fuiste parte de esta casa de Trotsky. Y ¿nos puedes decir un poquito qué has descubierto sobre este personaje? Uy, uy, esa es otra historia muy larga y que me súper apasiona, pero Que es también con también otra judía que es Frida Kahlo, que han tenido un romance y es como pues Frida Kahlo está en los turibuses, es como una leyenda de la Ciudad de México. sí. Bueno, mira, digamos que, bueno, Trotsky sí obviamente era un judío ucraniano de una familia de agricultores bastante prósperos, no eran gente pobre, ¿no? Tampoco muy rica, pero les iba bien. Y él muy pronto en su juventud, muy pronto, a pesar de que sus maestros pensaban que era muy brillante y que debía haber sido matemático o científico, pues él decidió que él quería ser un revolucionario. Y no particularmente un revolucionario que fuese a militar solamente en las organizaciones judías de izquierda, ¿no? Pero dialogó desde sus posturas primero independientes, muchos años independientes, luego bolcheviques por pocos años y luego anti-estalinistas, siempre estuvo en diálogo con el Bund, con los anarquistas, judíos y no judíos, en fin, o sea, digamos, lo que llamaban el, el tema judío, el problema judío, en fin, Trotsky siempre lo abordó y siempre lo debatió, siempre. Y, y sí, no creo que eso haya sido para nada el corazón ni la columna vertebral, ni de su pensamiento, ni de su quehacer político. Pero creo que él estaba muy consciente de dónde venía y seguramente dentro de su bagaje cultural había una beta muy importante de ser judío ruso, bueno, ucraniano, ¿no? Que es otra. Entonces, por una parte, ¿no? Bueno, llegó a México, pues es casi increíble que México haya tomado que Cárdenas, ¿no? Porque eso fue Cárdenas. O sea, que Cárdenas en 5 minutos decidió que le iba a dar el asilo. En 5 minutos. ¿Cómo fue? Porque los trotskistas en el mundo, que eran muy pocos y estaban perseguidos por todos lados, todo el mundo los perseguía, estaban muy asustados de que a Trotsky lo iban a... Trotsky estaba en 36, estaba en Noruega, pero el gobierno noruego lo había puesto bajo arresto domiciliario, le estaban revisando su correspondencia, no lo dejaban escribir, la policía noruega estaba muy invadida de nazis y tenían los trotskistas su hijo y bueno, tenían mucho temor de que lo iban a extraditar a la URSS. Y en los 3 procesos de Moscú, famosos, tristemente famosos, el gran acusado en ausencia fue él, era él. Entonces, bueno, le pidieron a Roosevelt que se quería dejar entrar a Trotsky, Roosevelt dijo que no. Y claro, André Breton dijo en fines del 36, el mundo es un planeta sin visa para León Trotsky, nadie lo quiere. Y en ese momento Diego Rivera, que era trotskista, en ese pocos años que fue trotskista, unos 8 años, ¿no? Acompañado por un muy modesto maestro mexicano llamado Octavio Fernández, que era trotskista, fueron a ver a Cárdenas, que estaba repartiendo tierras en la región de La Laguna en el norte, y les dio cita. Le plantearon el asunto y no se tardó ni 5 minutos y dijo, sí, Trotsky puede venir a México. De hecho, hizo una declaración ante su secretario de Relaciones Exteriores muy interesante, donde dijo, México es un país que defiende el derecho con D mayúscula de gentes, y el derecho de asilo es una de las prerrogativas más importantes del derecho de gentes. Y estoy seguro de que el señor Trotsky va a saber respetar
el estatus de asilado, que es que no se meta en política mexicana. Trotsky no podía ni creer, nadie podía creer cómo este presidente de un país pobre, vecino de Estados Unidos, que acababa de salir de una revolución y estaba todavía muy endeble, ¿no?, se atrevía a recibir a este que consideraban como el monstruo de la laguna Ness, o sea, un personaje de enormes dimensiones, ¿verdad?, que nada más había sido, entre otras muchas cosas, el jefe del Ejército Rojo, que durante su mandato llegó a tener 5 millones de soldados. O sea, no era cualquier, y era un hombre que hablaba 9 idiomas, que escribía, que polemizaba, que era una figura internacional muy de liderazgo muy importante, ¿no? Pues Cárdenas lo recibió, y bueno, pues Diego Rivera y Frida le dieron asilo en su casa por unos 2 años y medio. Y bueno, pues imagínate, cuando Trotsky llegó a casa de ellos y su esposa Natalia escribió: estamos en otro planeta. Bueno, pero antes de que Diego y Frida les dieran albergue en su casa, el tren presidencial, el tren del presidente Cárdenas, los fue a buscar a Tampico y viajaron a México en el tren del presidente. O sea, no estaban acostumbrados desde 1924 a que nadie los tratara con esa deferencia, respeto. Y Cárdenas lo protegió siempre, siempre lo protegió, contra viento y marea. No porque Cárdenas fuera trotskista, ni siquiera era comunista, era bueno, pero Cárdenas, yo creo que hay una cosa ahí, bueno, es mi hipótesis, ¿no? Los grandes generales de la Revolución Mexicana en el gobierno, pues reciben al gran general de la Revolución Rusa, que fue uno de los 2 principales dirigentes de la Revolución de Octubre. Y pues digo, ellos no creían en toda la sarta de calumnias terribles que el gobierno de Stalin estaba lanzando contra él, no creían. No, de ninguna manera estaban de acuerdo con que Trotsky era eso, un traidor, ¿no?, un agente de la Gestapo, un agente del imperialismo, no creían en eso. Y bueno, Frida, bueno, sí, Trotsky y Frida tuvieron un romance breve ahí, pero, digamos, muchas veces la película está muy bonita, que se llama Frida, que es muy bonita, ¿no? Pero ahí la directora sugiere, mucha gente ha sugerido que por eso se pelearon Diego y Trotsky. No es cierto, no fue por eso, no tuvo nada que ver. Si Diego lo supo, hizo como que no lo sabía. Y ya, o sea, no tuvo ninguna consecuencias en términos políticos, ni se distanciaron por otros motivos, ¿no? Y cuando Diego y Trotsky se distanciaron, pues Frida siguió a su marido, y ya, y se volvieron al seno del estalinismo, volvieron, cosa muy increíble, pero volvieron. Entonces, bueno, pues es una historia muy apasionante y muy triste, muy triste. ¿Qué pasó con la esposa de Trotsky? La esposa de Trotsky sobrevivió y vivió hasta 1963 aquí en México, en esa casa que el gobierno que Cárdenas pidió al gobierno del Distrito Federal que comprara para ella. O sea, que la compraran, pero la pusieran a nombre de ella, para que ella tuviera tranquilidad. Y vivió en México con su nieto, que sigue vivo, que es el presidente del museo. Y pues el único sobreviviente que quedó de esa familia, nadie más. Bueno, hay alguien en Israel, pero no sé muy bien quién es, porque nunca ha querido hablar de nada. Y bueno, pues murió cuando ya estaba muy grande, decidió ir a Francia a visitar a una muy amiga de ellos, se murió en Francia, y trajeron sus cenizas a México y las pusieron junto con las de Trotsky ahí en la casa de Coyoacán. Y ya. Olivia, ¿qué vamos a ver en tu trabajo que vas a publicar en mayo? Pues esto un poco que te he contado, o sea,
el tema este de lo que Lomnitz problematiza, de antisemitismo sin judíos, los años 20, los años 30. Retomo cosas que escribió Alicia Bochman de Bacal, cosas que escribió a Daniela Gleis. O sea, yo no hice la investigación histórica, eso lo han hecho ellos, ¿no? Y luego me pongo ahí sí a estudiar qué ha pasado con este fenómeno. Bueno, veo lo de Salvador Borrego, lo de las organizaciones de extrema derecha, y luego me meto a esta muy delicada situación de este nuevo antisemitismo de izquierda, que no es solo de México, ¿verdad? No es solo un fenómeno mexicano. Pero bueno, en México tiene sus características, y me meto mucho a analizar si el discurso de odio racista, por una parte, y el discurso de odio antisemita en redes sociales es algo que valdría la pena ponerle atención, y creo que sí, habría que ponerle atención. Tu conclusión es que sí. ¿Crees que haya que legislar las redes sociales? Pues mira, hay un libro muy interesante que se presentó el año pasado, escrito por un argentino, ahora francés, que se llama Ariel Kaufman, Odium Dicta, ¿no? Su libro que es Discurso de odio en redes sociales. Y bueno, él lo que plantea es que hay que empezar a debatir este tema justamente. ¿Por qué a los gobiernos les da tanto miedo limitar la libertad de expresión en redes sociales? Y hay razones por qué les da miedo. Pues es obvio, porque antes la gente no tenía voz. O te expresabas en algún medio, tele, radio, ¿no? O no existías, no tenías voz. Y entonces, claro, mucha gente dice, ay, qué maravilla, ahora tengo voz. Y qué bueno, porque hay una parte de esa voz que es muy importante. ¿Cuántas cosas se han podido evitar o se han denunciado porque los ciudadanos, cualquier ciudadano tiene la libertad de decir, miren, yo filmé esto, fotografié esto y denuncio? Es muy importante. Entonces esto es lo que Ricardo Rafael de la Madrid llama el colesterol bueno de redes sociales. Pero ¿qué pasa con el otro? Y es donde Ariel Kaufman, es muy bueno su libro, donde dice, eso es lo que yo te decía, no es cierto que hay total e irrestricta libertad de expresión en los otros ámbitos. ¿Por qué ahí sí? ¿Por qué a los estados les da miedo meterse? Porque sienten que los ciudadanos van a decir, nos están robando el último resquicio que tenemos para ser completamente libres, ¿no? Y además porque las redes sociales son un fenómeno transnacional y no es tan fácil, no depende de un país y de sus leyes. Esto va más allá de las fronteras. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Es complejo. Y bueno, pero yo lo que digo es que hay que empezar a debatirlo seriamente, sin tener miedo de que nos acusen, que sí nos acusan, de que queremos ser enemigos de la libertad de expresión. ¿Allá te empezaron a acusar? No, bueno, a mí no, pero digo, a mí así en especial no, pero sé que gran parte, bueno, sí, una vez sí, cómo no. Una vez, cómo no. Estoy hablando del debate a nivel internacional, que es muy fuerte, en ese sentido, ¿no?